sesión del día de hoy. Esto tiene que ver con lo previo que habíamos estudiado, que venía siendo lo que confiere a lo que es la película de lubricante. Esta película de lubricante, pues estaba en función de la curva de Streibik. Esa curva de Streibik definía tres zonas de trabajo de lubricación, y estas tres zonas tenían que estar relacionadas con la zona límite, de película mixta y película hidrodinámica. Pero existe otra zona más pequeña de esas tres zonas, se le llama la zona hidrodinámica, elastrohidrodinámica. Tiene que ver con la superficie y tiene que ver con el grosor de esa superficie, pero a grandes cargas, de tal manera que ubicamos a la lubricación elastrohidrodinámica en el sector de baja velocidad, pero alta carga. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy hablando de un cojinete, pues tiene que haber una deformación de esa película lubricante, que es a nivel de nanos, a nivel muy pequeño esa película lubricante. Sin embargo, sigue existiendo esa película y me va de alguna manera a proteger. Confírmenme que me están escuchando esto, muchachos. Chinge, Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente tú analizas el video, en este video en donde habla de muchos términos que ya se me deben de hacer familiares. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que hemos visto, a través precisamente que iniciamos con el impacto que puede tener la tribología, que la tribología pues tiene que ver con la fricción, tiene que ver con el desgaste y tiene que ver con la lubricación, pero también con otros factores que a ustedes les interesa saber, y esos factores son en cuestión económica, en cuestión de la planeación del mantenimiento y en cuestión del medio ambiente, porque ya no nada más tenemos la responsabilidad de la productividad, sino tenemos una responsabilidad de que contribuir para la empresa de forma económica, contribuir para no contaminar el medio ambiente mediante el manejo apropiado y responsable de estos lubricantes. Y también, lógico es en los programas de mantenimiento que debo de planear y los debo relacionar. Entonces, todo esto está en función de esos conocimientos que hemos estado repitiendo, de que tenemos que ver el concepto de forma generalizada, lo que es tribología, de lo que viene siendo en dónde impacta esta tribología. Es por eso que les pedía los costos. Ya no nada más es este aceite es el mejor, no, es cuánto impacta económicamente, cuánto impacta también lo que es el uso de ese lubricante hacia el medio ambiente. Pues ver todo este concepto, después los factores que intervienen, que viene siendo la fricción de la superficie, después también los desgastes, los aditivos que se agregan a ese, y también pues otros factores que tienen que ver con la forma de los lubricantes, que pueden ser semisólido, puede ser líquido o puede ser hasta sólido. En el caso de sólido, pues es muy común de mencionar el grafito, porque es un lubricante que de alguna manera ayuda a disminuir la fricción en zonas donde existe demasiada temperatura. Entonces, tenemos que tener una visión generalizada de esa tribología y de los factores que impactan en esta tribología. Es por eso que debemos de tener atención, y es por eso que al ver a un video ya relacionado con esto, debo de identificar como factores relacionados con la viscosidad, que es el principal parámetro que tenemos del lubricante, que debemos de cuidarlo. Sabemos que tenemos diferentes viscosidades que pueden ser clasificadas como viscosidades cinemáticas y viscosidades dinámicas o absolutas. Entonces, estas dos viscosidades son especificadas y medidas
en lo que viene siendo la tribología. Después de eso, pues ver que existe unas variantes de acuerdo a esas viscosidades que están en función de la temperatura. Si aumenta la temperatura, pues va a disminuir la viscosidad. Si disminuye la temperatura, va a incrementar la viscosidad. Pero no debe ser tan drástico, no debe haber esta caída tan drástica de viscosidades, y en eso depende el índice de viscosidad. Confírmeme que me escucharon, muchachos. Sí, Inge. Ok, muy bien. Entonces, se supone que al ver un video ya ustedes y estar relacionados, no sé, con esto, ya entienden el lenguaje de comunicación que debe haber en un tribólogo que ustedes se supone que deben de estar entendiendo acerca de estos conceptos. Recordemos que también, pues, veíamos otros conceptos relacionados con el desgaste. Existían diferentes generaciones de ese desgaste que podría ser por fricción, podría ser por cavitación, podría ser por oxidación, ahí adherencia, también puede ser también debidos a esfuerzos. Entonces, todo esto me causaba una pérdida o un incremento o deterioro de desgaste en las superficies, y eso es lo que tratábamos de evitar, pero no necesariamente tiene que ser enfocado a desgastes. En algunos otros sistemas es principalmente la función transmitir potencia. Por ejemplo, si estamos hablando de una unidad hidráulica, pues lo que te interesa es la transmisión de la potencia a través de ese aceite comprimido. Pero, por ejemplo, si hablamos de otros sistemas, pudiera ser el enfriamiento que realiza el lubricante hacia molinos. Pues podríamos estar hablando de molinos, entonces ahí estamos hablando de otra aplicación que realiza el lubricante, además de evitar lo que es la oxidación, que es un ataque químico, ¿verdad? Entonces también enfocado a lo que es el enfriamiento, que también es un punto importante. Ok, de tal manera que debemos de comprender todos estos conceptos y entender el lenguaje que manejan los tribólogos o que maneja un especialista en lubricación. ¿Para qué? Pues la finalidad es contribuir a la empresa en hacer las planeaciones de los programas de mantenimientos, hacer una rutina, seleccionar un lubricante apropiado para evitar esos desgastes, y con la finalidad de que no le impacte tanto a la empresa económicamente, también teniendo otras prioridades, por ejemplo, que no, cuidando de que no existan derrames dentro de la empresa, ¿verdad? Puesto que pues va a contribuir a una pérdida o a causar una multa en esas empresas. De tal manera que el tema que nos corresponde hoy, muchachos, y se les va a activar por ahí, por eso de las 8:15, se les va a activar la actividad que viene siendo un pequeño resumen donde hagan una introducción, de tal manera que ahora van a estar obligados a analizar el video y contribuir en una introducción. La introducción es a futuro. Deben de cuidar que deben de tener su portada, hacer una introducción pequeña de un cuarto a media cuartilla, a media hoja. Después ver el contenido. En ese contenido deben de describir ustedes la característica principal de la lubricación hidrodinámica. Esta lubricación hidrodinámica garantiza una película lubricante entre las dos superficies, pero después pasamos a otro tipo de lubricación que viene siendo la lubricación elastrohidrodinámica. Al estar hablando de esta lubricación elastrohidrodinámica, estamos hablando de ahora de otro comportamiento, del comportamiento de un valero, de un cojinete que tiene sus balines y que están apoyados en la pista y están sufriendo un esfuerzo grande, de tal manera que hacen que su película llegue a tomar dimensiones nanos, muy pequeñas, pero sin embargo sigue existiendo esa película y está contribuyendo a que no exista tal desgaste. De tal manera que eso lo van a ustedes explicar en el desarrollo.
también van a explicar que existe esos elementos tribológicos. Los elementos tribológicos, pues son, por ejemplo, el rodamiento, este rodillo o cojinete, que viene siendo un elemento tribológico que sufre una lubricación hidrodinámica, pero también puede ser a través de los engranes. Los engranes también tienen sufrimiento o tienen esfuerzo, de tal manera que llevan un esfuerzo muy grande. También otro elemento que les pido por ahí es, por ejemplo, en el caso de estos elementos tribológicos, un cigüeñal, o por ejemplo hablar de el árbol de levas. El árbol de levas, a través del contacto que existe en las válvulas o en los balancines, pues está sufriendo un esfuerzo debido a que tiene un resorte, y ese esfuerzo pues está sufriendo también una lubricación electrohidrodinámica. Confírmenme que me escucharon eso, muchachos. Sí, Ok, entonces en esa parte, muchachos, ustedes ponen el contenido de eso y después van a poner una conclusión. En el manejo de la conclusión, pues deben de repetir lo que crean ustedes más importante, pero ya ha pasado. En el anterior estudio se estudió lo que viene siendo la lubricación hidrodinámica, que consiste en una película de lubricante que tiene una separación debido a que estamos garantizando que exista esa lubricación. Pero en el caso de grasa, si esa lubricación es muy grande, pues le va a traer como defecto que se calienta el propio lubricante o la grasa, de tal manera que contribuye a que se vaya derritiendo. Si existe un calentamiento, y al existir ese escurrimiento de la grasa, pues puede ser que llegue un momento en que quede sin lubricante la pista o a lo que queremos lubricar. De tal manera que ustedes van a describir a pasado lo que manejan como conclusión de lo que vieron en el video. Confírmenme que me escucharon, muchachos. Profe. Adelante. ingeniero. ¿Todo eso lo quiere en libreta o a computadora? Muy bien. Ok. Alguien que me confirme que está viendo el video, muchachos, por favor. Ahí se ven que. Sí. Ok, sí, vamos a profe. poner que haya sonido. Me va a hacer falta. Voy a hablar acerca de ese concepto, ¿no? De la intimidad entre la bola y la pista del rodamiento. ¿Qué pasa en medio de ellos dos en el momento que más lo necesitamos? Vamos a hablar, el concepto, nos vamos a meter a los nanómetros, ¿verdad?, que hay en la superficie de contacto entre la lubricación y para separar justamente bola y pista. Bueno, Gerardo Trujillo, soy consultor técnico de Noria, soy el director de la compañía Noria Latinoamérica. Colaboro como presidente de la Asociación Mexicana de Gestión de Activos. Colaboro también, por supuesto, con el título de presidente de Copimán, tratando de buscar cómo hacer que el conocimiento haga mejores profesionales, que el conocimiento llegue a las personas para que las personas puedan hacer que las máquinas sean confiables. La habilidad humana habilita, en muchos casos, digamos particularmente la confiabilidad de los equipos. Mi dirección electrónica por ahí está, gtrujillo@noria.mx, para quienes tengan después alguna duda o alguna pregunta que tengan que hacer con respecto a cómo implementaron una estrategia de lubricación de clase mundial en su planta. Bueno, hablaremos de lubricación hidrodinámica y lubricación elasto-hidrodinámica. ¿Cómo realmente se lubrica un rodamiento? Hay muchos conceptos que tienen que ver al respecto, hay muchos mitos, por supuesto, hay muy poco entendimiento, incluso estudiando lo que es los libros avanzados de lo que tiene que ver con la parte de la tribología, hay investigaciones que dicen esto es así, y una investigación siguiente dice que no, que es de otra forma. Entonces, no hay todavía un gran entendimiento básico entre lo que tiene que ver con cuál es la realidad de lo que
ocurre entre la bola y la pista. Y especialmente cuando estamos hablando de lubricación por grasa. Más del 100% de los rodamientos en la industria se lubrican por grasa, porque es una forma fácil de hacer, porque es una forma en la que se puede hacer. De hecho, el origen de la lubricación, allá en la época de la Edad Media, con el inicio de la noria se lubrica con grasa, se lubrica con un triglicérido, que es un sebo natural, y después con ésteres naturales, que son los aceites vegetales y los aceites animales, y entonces de ahí nace justamente el concepto de la lubricación. Bueno, la grasa, vamos a verla por ahí. Les agradezco, coloquen sus micrófonos en silencio. Pili, por favor, colócalo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar específicamente de dos tipos de lubricación. La lubricación hidrodinámica y la lubricación elastodinámica. No me voy a meter demasiado porque se me va a ir el tiempo explicando esto. Completa de aceite. La lubricación a película completa quiere decir la superficie de arriba y la superficie de abajo están completamente separadas por una capa de lubricante. En ese momento el desgaste se vuelve insignificante. No se vuelve cero, se vuelve insignificante porque aún a pesar de que tenemos las dos superficies separadas, hay un fluido que está rozando con la superficie de las máquinas y eso implica que hay una fricción. Esa fricción lo que va a hacer en algún momento es tener un efecto de desgaste en las superficies, pero si lo comparamos con el desgaste que pudiera ocurrir cuando tuviéramos los dos elementos en contacto sin la separación de la carga de la película lubricante, el desgaste sería mucho mayor. El fenómeno de la lubricación hidrodinámica tiene que ver con la formación de una cuña hidráulica, con una fuerza hidráulica que eleva la carga y la sostiene girando gracias al balance de tres factores. La viscosidad del aceite, la velocidad con la que se mueve el eje y la carga que se opone a la formación de la película lubricante. Por eso la viscosidad Z y la velocidad N son factores que son directamente proporcionales a la formación de la película lubricante. A mayor viscosidad, mayor facilidad de formar la capa lubricante, a mayor velocidad, mayor facilidad para que se forme la capa lubricante. La que se opone, que es indirectamente proporcional a la formación de la película lubricante, es la carga. A mayor carga, menos fácil se forma. Por eso aquí viene lo que es la teoría del balance en el equilibrio de la lubricación. A mayores velocidades, menores viscosidades. A mayores cargas, mayores viscosidades. Y esto se encuentra justamente aquí. El coeficiente de fricción, que buscamos que sea el adecuado, va a estar en ese equilibrio entre ZN, las dos se multiplican, y se dividen entre P, que es el elemento que crea la carga. ¿Qué necesito para que haya una condición de lubricación hidrodinámica? Tiene que haber una película lubricante suficiente que se mueve con una velocidad de giro de la máquina y que esa supera el requerimiento de la carga para que entonces la película lubricante se mantenga completa y separe la superficie de la máquina. Esta, señores, es la lubricación ideal. Si yo logro tener esta lubricación en mis máquinas, prácticamente la vida de la máquina la podría definir como vida infinita. Hay muchos elementos alrededor en la vida real del lubricante. En la teoría diríamos vida infinita, pero ¿qué pasa si yo tengo por allí contaminación con agua o contaminación con partícula o mezcla de aceites o el efecto de la temperatura que disminuye la capacidad del lubricante para moverse? Bueno, ahí se pierde. La segunda parte de la lubricación es la que le llamamos la lubricación elastohidrodinámica. Y siempre que pensamos en elastohidrodinámica, inmediatamente nos referimos a un rodamiento o a una caja de engranes, a los dientes del engrane, o nos referimos por allí al árbol de levas con el contacto con los levantaválvulas, que es el lugar más exigido. Nos dirigimos también al concepto de las cadenas o los cables, donde la lubricación se hace mediante una combinación de elementos. Nos sorprende pensar que la lubricación, el lubricante, cuando es sometido a una alta carga, el lubricante se engruese, eleve su viscosidad. Esto se debe a un concepto que se llama la relación presión-viscosidad. Quiere decir, no todos los lubricantes y no todos los elementos en la naturaleza tienen esa relación.
Los lubricantes tienen, minerales particularmente, tienen una capacidad para deformarse elásticamente contra el incremento de la presión. Yo pongo un ejemplo. Hay una palabra en español que no se dice igual en todos los países. En México le decimos malvaviscos o le decimos bombones. En otros lados le dicen en inglés marshmallows. Bueno, imagínense que tienen un frasco lleno de este dulce, que es una sustancia esponjosa, suave, y empiecen a apretar, a comprimir. ¿Qué va a pasar cuando lo empiezan a comprimir? De un volumen muy alto, cuando le meten mucha presión, eso se va a convertir en un sólido, ¿sí? Si ustedes retiran la presión, ese no va a regresar, se va a quedar comprimido como un sólido. ¿Por qué? Porque hicimos la deformación plástica. Bueno, en el caso del lubricante lo que hacemos es exactamente lo mismo, solamente que el lubricante tiene una reacción de elasticidad. Mientras no destruyamos la molécula del lubricante, este va a regresar a su condición original. Entonces, es un proceso elástico de deformación que se acompaña con el proceso de deformación elástico del rodamiento en el contacto con la bola, con la pista, ¿sí? Esa combinación de los dos elementos es lo que conocemos como la lubricación elasto-hidrodinámica. Cuando las altas cargas en las que estamos hablando de 3 gigapascales, lo que puede estarse presentando en el contacto entre la bola y la pista. Eso es una presión de verdad impresionante, haciendo la combinación de las palabras. Quiere decir entonces que el lubricante tiene que responder a ello. Ahora, imagínense, por favor, este es un dato curioso que siempre me había preguntado yo, y bueno, lo encontré en esta última búsqueda que hice y me doy cuenta de algo. Vamos a lo básico. Un aceite mineral tiene que tener, para que sea aceite, por lo menos 25 átomos de carbono, 25 o más. Vamos a tomar el lubricante más delgado. El aceite mineral tiene 25 átomos o más. Vamos a tomar la molécula de aceite que es de 25 átomos de carbón, que están obviamente con enlaces covalentes. ¿Con quién? Están con enlaces covalentes con hidrógeno, para que tengamos una molécula saturada. Entonces, el diámetro del átomo, de acuerdo con la medición de Van der Waals, tiene un diámetro aproximado de 0.17 nanómetros. Y si el enlace covalente midiera 0.154 nanómetros, entonces quiere decir que una molécula de aceite tiene un largo de 3 nanómetros y un espesor de 0.2 nanómetros aproximadamente, ¿sí? Ahora les hago la siguiente pregunta, para que tengan una idea de cómo es maravilloso el mundo íntimo de la lubricación. ¿Qué tanto contacto va a haber entre la bola y la pista? ¿De qué tamaño es ese preservativo que evita que haya un contacto entre el metal y el metal? Si la película elasto-hidrodinámica puede medir más, puede medir menos, pero en promedio entre 0.1 y 0.2 micrones, ¿sí? 1000 nanómetros es igual a 1 micrón, 1000 micrones es igual a 1 metro. Entonces estamos hablando de la milésima parte del micrón, es un nanómetro. Entonces, si yo tengo la película lubricante de 0.2 nanómetros y mi espesor de la película lubricante es 0.2 micrones, ¿cuántas capas de lubricante creen que haya? ¿Cuántas moléculas de lubricante hay separando el rodamiento de la pista? Les doy 10 segundos para que contesten. ¿Alguien hizo el cálculo? 1000 capas de moléculas se interponen entre la bola y la pista del rodamiento. Y estamos hablando de la capa lubricante elasto-hidrodinámica, la capa más pequeña que hay, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, vamos, es una forma gráfica de ponerlo, esferas de carbono, obviamente no es así el arreglo, pero es como si tuviéramos 1000 capas una encima de la otra, evitando que haya el contacto entre la bola y la pista. Así de mágico es el concepto de la lubricación. ¿Cómo se logra? Bueno, lo vamos a lograr con una combinación bien interesante. Cuando estamos hablando de grasa, no estamos hablando solamente de una esponja. Estamos hablando de una maraña completa de fibras. Fíjense bien, ahí tengo 4 tipos de jabones, más bien 4 tipos de grasas, las 4 tipos de grasas hechas con jabón 12-hidroxiestarato de litio,
quiere decir que en el 12 aparece el estearato de litio. Entonces, ahí, fíjense, aceite mineral y aceite mineral. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una tiene una estructura gruesa y otra tiene una estructura fina. Ahora, a este mismo jabón le voy a poner litio, pero un litio modificado, que es una variación de lo que son las fórmulas de los litios 12, en este caso ni siquiera es un litio complejo, con aceite mineral. Y vean la estructura que tiene la grasa. Y acá tenemos la misma grasa parecida como esta, como la litio 12, pero ahora en vez de aceite mineral le ponemos un éster sintético con una estructura muy fina, ¿sí? Más bien como esta. Estas dos parecen ser el mismo tipo de estructura, pero lo que tenemos ahora es un éster sintético. Quiere decir, la grasa está compuesta entre un 95 y en adelante de un espesante, es una dispersión de un aceite en un espesante. En este caso, el espesante puede ser de jabón, puede ser de materiales orgánicos, o puede ser incluso con arcillas o con compuestos cerámicos, o con algunos compuestos químicos como el PTFE. Bueno, en este caso tenemos 95% más o menos de aceite y 5% de espesante. Eso nos da una grasa de consistencia número 2. Bueno, imagínense esta grasa como si fuera la alfombra por la que tiene que pasar el rodamiento. Ese es el concepto con el que empieza a trabajar la grasa en el rodamiento. Pónganle una alfombra con estas fibras. Ahora imagínense las fibras llenas de aceite. En estos huecos de aquí es donde está el lubricante, ¿sí? El lubricante está aquí, entre los huecos de la grasa. Aquí, obviamente, si vemos, los huecos son más cerrados, pero son más profundos, tiene como que más intrínseco, más lugares adentro donde se puede colocar el aceite. Pasen por encima con la bola y el rodamiento. Hagan el ejercicio mental. Imagínense cómo la bola va pisando esa alfombra. ¿Qué va pasando cuando pisas la alfombra? Si tú la pisas con tu pie, con tu peso normal, es diferente que si le pasas por encima una máquina aplanadora. O una máquina aplanadora que además lleva un peso por encima. Mientras más carga le pongas, ¿qué va a pasar con estas fibras? Imagínense en la alfombra de su casa. Pues las fibras se rompen. Y si le pasas una vez, se rompen, tienes un estrés de una sola vez. Pero si le pasas encima varias veces, entonces vas a entrar en la grasa. Entre la bola y la pista va a haber una fase de batido. Imagínense, voy a hablar de dos conceptos distintos. El primero, cuando ustedes montan el rodamiento en la máquina, ¿sí? Cuando por primera vez toman el rodamiento, si es un rodamiento abierto, entonces hay que ponerle grasa. Dependiendo de la cantidad de grasa que le pongan, va a ser el esfuerzo que va a tener que hacer el rodamiento para abrirse paso entre toda esa grasa que hay adentro. Señores, los rodamientos nunca deben ir llenos al 100%. Los rodamientos nuevos, los que ustedes compran, que ya vienen con grasa, traen entre el 30 y el 60% de grasa, dependiendo del tipo de rodamiento y la velocidad para la cual está calculado. Cuando ustedes le ponen grasa y todavía le meten más grasa y luego le rellenan la tapa del cojinete o del rodamiento, del soporte con más grasa, lo que van a provocar es que esta fase de batido, cuando el rodamiento empieza a trabajar sobre la grasa, el colchón que hay debajo del rodamiento es muy grande. Cuando eso empieza, ¿qué ocurre? Una altísima fricción, lo que se convierte en un consumo de energía y lo que se convierte en un calentamiento. Ustedes se van a dar cuenta que siempre que hacen el engrase de un rodamiento, siempre que ponen un rodamiento a trabajar, sube la temperatura. Y esa temperatura puede subir entre unos 42 horas hasta 24 horas. Bueno, todo ese tiempo en el que la grasa está trabajando, el rodamiento está haciendo que, pasando por encima de la grasa, tiene que formar un camino por el cual moverse, y entonces la grasa la tiene que mover, la tiene que separar. O sea, la bola no puede trabajar con la grasa encima. Pues la tiene que mover hacia los hombros, hacia los costados, hacia el reservorio de aceite que a veces tenemos en el housing o en el soporte o en el pillow block o en la caja de lubricación en el rodamiento en los motores eléctricos. Entonces, en esta fase de batido, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí se forma un reservorio, el reservorio a los lados y el reservorio ¿saben dónde se forma el reservorio? En la jaula del rodamiento.
en los costados del rodamiento. Entonces, aquí tenemos un comportamiento reológico, que es la forma en la que trabaja la grasa, y entonces mi espesor de película es un espesor de película completa. ¿Sí? Tengo un colchón, claro, mientras más grasa tenga, más completa va a ser, pero ¿cuál es el resultado inverso? Un calentamiento. ¿Ese calentamiento qué va a hacer? Ese calentamiento va a hacer que la película, que la temperatura aumente y por lo tanto voy a afectar el comportamiento de la grasa. La grasa es un fluido no newtoniano. La grasa varía su viscosidad, tiene viscosidad aparente. Y la viscosidad aparente está en función de la velocidad con la que se agita la tasa del estrés. Mientras más grasa le ponga, la tasa de estrés es mayor, entonces voy a tener un ablandamiento de la grasa y esa grasa entonces se va a tener que salir. Muy bien. Ahora, después de la fase de batido, cuando ya pasé por encima de la grasa por muchas veces, la fui machacando, cortando, rompiendo, destruyendo, le fui sacando el aceite. Se pasa la grasa hacia los lados. Ahora el rodamiento está prácticamente bañado con una muy fina capa de aceite, una muy fina capa de grasa. Un elemento importante en la fase de batido es que las fibras de la grasa que eran grandes se rompen, se hacen más pequeñas, pero al hacerse más pequeñas lo que hacen es provocar que la grasa se endurezca un poco. Por eso cuando abrimos un rodamiento y vemos la grasa en el rodamiento está más seca, más dura que la que teníamos. Es parte del proceso de destrucción de la fibra de la grasa. Bueno, esta fase de sangrado es la fase en la que prácticamente trabaja el rodamiento después de 24 o 36 horas. Ahí el lubricante tiene que salir, el aceite tiene que ser liberado lentamente por la grasa para que ese aceite sea el que permita la lubricación de la pista y la bola. En este caso, el reservorio se va consumiendo. El espesor de la película ya no es película completa, ahora tengo un espesor de película delgada y tengo un ocasional rompimiento de la película, tengo una ocasional rompimiento de la fibra de la grasa también, y entonces viene un proceso que se le llama pérdida y recuperación. Pérdida y recuperación es un equilibrio que se logra en el rodamiento siempre y cuando mi grasa que esté en el reservorio de los lados, en los hombros y en la jaula, todavía tenga aceite. Varios estudios que estuve revisando dicen que cuando la grasa pierde el 50% del aceite original, es el momento en el que la grasa pierde la película. Y entonces viene la rotura severa de la película lubricante, que entonces nos ocasiona, nos permite a nosotros buscar la manera de cómo reponemos a través del reengrase esa superficie de protección al contacto para regresar otra vez a nuestra fase de batido. Y este es el ciclo en el que nos encontramos prácticamente en el día a día. Lo clave aquí está, ¿cómo consigo una grasa que tenga las capacidades para soportar mejor este batido, una grasa que mantenga una estructura y que permita además canalización y sangrado, y una grasa y encontrar el momento justo para nosotros identificar cuándo estoy en un momento de ruptura ocasional, cuándo estoy en el momento en el que se consume el reservorio de grasa, para entonces identificar el momento en el cual tengo que hacer la lubricación? Ese es un gráfico que tomé por ahí de un catálogo muy interesante, de un fabricante de rodamientos. Aquí vemos justamente el gráfico del tiempo entre el momento en el que ponemos la grasa y esto es en una prueba, por supuesto, es en laboratorio. Entonces vemos, esta es la viscosidad del aceite base, esta es la viscosidad del aceite base, ¿sí? Y esta es la viscosidad con la que trabaja la grasa cuando recién empezamos. Quiere decir, no estamos trabajando con la viscosidad del aceite base, estamos trabajando con la viscosidad de la mezcla del aceite base, con la viscosidad aparente de la mezcla de la grasa con el aceite. Y conforme pasa el tiempo, vean cómo va disminuyendo. Esta fase es la que le llamamos la fase de batido. Y después de la fase de batido viene la fase de sangrado. Aquí está. Vean dónde está la película lubricante, justo encima casi de lo que es la viscosidad del aceite base. Un poco encima, ¿por qué? Porque todavía tengo aquí fibras
todavía tengo aquí fibras de la grasa que hacen una contribución a la viscosidad. Esta es la película lubricante que yo tengo en la zona de lubricación completa. Vean la altura que tiene. Esta H aquí es muy grande. Pero mientras más grande sea H, más grande sea la temperatura, más grande es la fricción y más grande es el consumo de energía. Cuando yo paso a la fase de la viscosidad del aceite, H es más pequeña. ¿Ven la diferencia? Esto está lleno de grasa. Aquí ya no está lleno de grasa. Aquí se forma un menisco. Este menisco es el que provoca que en vez de que yo arranque con la presión aquí de la formación de la película lubricante, ahora esta se mueve. ¿Sí? Viene desde abajo y empieza aquí. Esta es la forma en la que la carga precisamente forma la presión para que en este momento se forme la lubricación elasto-hidrodinámica. Tenemos X el movimiento de la pista, X el movimiento de y el otro es el movimiento de la bola. Todo esto se genera las siguientes condiciones. Bueno, en la primera etapa, lado izquierdo, el batido de la grasa. Estrés y degradación, por supuesto temperatura y esa característica interesantísima de la grasa que se llama channeling o canalización, una grasa que permita con bajo arrastre permitir que haya la formación de un canal que libere de la presión a la grasa y que permita que venga la segunda etapa de la lubricación, que es la lubricación en base a lo que es el sangrado. Ahí el estrés de la grasa, las fuerzas centrífugas que sacan la grasa la mandan hacia los lados, pero la misma fuerza centrífuga de la bola al moverse que atrae la grasa para que siga dentro de la película lubricante, la capilaridad provocada justamente por las fibras de la grasa, la propiedad del lubricante de sangrar. Mucha gente piensa que el sangrado es una característica negativa de la grasa, ¿no? Necesitamos entender que la grasa tiene que tener una cierta capacidad para soltar aceite y que ese aceite sea el que nos ayude también a proteger a nuestro rodamiento. Obviamente viene el concepto de la temperatura. Mientras más temperatura, más se ablanda la grasa, más afectamos justamente este proceso. Y un elemento importantísimo, la vibración. Imagínense un rodamiento girando y luego de repente empieza a vibrar. ¿Qué va a pasar cuando vibre el rodamiento? Pues la grasa se puede venir, le llaman lumps, pedazos completos de grasa se pueden desprender de los hombros o de la jaula y entonces hacer contacto con la bola. Pero también hay otro fenómeno muy interesante que dice que cuando la máquina está vibrando de manera normal, la grasa, la estructura de la grasa se pierde, se afecta. Entonces, fíjense bien lo que significa esto en términos mecánicos. Si yo tengo una máquina que está vibrando, se va a empeorar el proceso de lubricación porque la grasa va a perder características y propiedades. Entonces, obviamente necesitamos parar la causa de la vibración para que entonces la grasa pueda hacer el trabajo de proteger. Mucha gente encuentra que aplicando grasa se disminuye la vibración. Pues sí, obviamente estamos regresando a la fase de película mayor y esa es la que se protege. También ocurren fenómenos como raspado, donde el mismo movimiento de la grasa va raspando los hombros de la película lubricante, y el fenómeno de ablandamiento que de alguna forma realimenta a la película lubricante entre la bola y la pista. El concepto de canalización es el siguiente. Estamos viendo la pista y la bola desde arriba. Esta parte es la grasa. Estamos en una grasa recién colocada, sin movimiento, y cuando empezamos a movernos, cuando esta bola se mueve hacia adelante con la grasa tipo A, va a dejar esta parte del canal limpia, ¿sí? Pero cuando viene la siguiente bola se encuentra otra vez con mucha grasa en la parte de arriba. Esto se llama una pobre canalización o una canalización con alto drag, con alto arrastre, de bajo arrastre, perdón. Y en la grasa B lo que tenemos es una canalización mayor, lo que permite que en el paso del tiempo esto se convierta justamente en lo que necesitamos, en una grasa que tenga un canal libre para que entonces la fricción interna sea menor. Aquí tenemos la jaula, y aquí en la jaula tenemos el reservorio de grasa que se queda. Aquí en los hombros del rodamiento tenemos el reservorio. En esta parte del centro es donde se forma la fuerza hertziana, que es la que provoca justamente la lubricación elasto-hidrodinámica. Este concepto de la canalización tiene varios impactos. Tiene el impacto obviamente afecta la fricción. Si la grasa A tiene mayor consumo de energía que la grasa B. La grasa A se degrada más que la grasa B.
la grasa A trabaja más caliente que la grasa B, y la configuración A consume mucho más energía que la grasa que tiene mejores propiedades de canalización. Esta es la película delgada. Entonces, regresemos a esa intimidad que queremos encontrar. Aquí tenemos el lado de la entrada, esa es la entrada, esa es la salida de la grasa. Aquí está, perdón, la deformación de la bola. Aquí vemos que se forma, esta parte de aquí es la película mínima, no acá, sino aquí, donde tanto la bola como la pista dejan de deformarse. En este momento tenemos la película lubricante mínima. Tenemos aquí la película lubricante elasto-hidrodinámica, y la película mínima se encuentra acá. Estos son los picos que se forman. En esta zona tenemos la presión hertziana, que si lo viéramos de arriba hacia abajo, lo que estaríamos viendo es una elipse, ¿verdad? Esa es la forma en la que la elipse, con los dos extremos de la elipse hacia acá, y la parte más ancha en la zona central. Esa es la presión hertziana, ¿sí? El valor 2B es la presión en el eje, de acuerdo con la fórmula de Hertz. Eso es lo que está ocurriendo justamente entre bola y pista del rodamiento. Tenemos la película delgada. Dijimos, esa película puede ser del orden de 0.01 micrones hasta 0.2 micrones, más o menos. Jamás llega a ser una película de 1 micrón. Aquí tenemos una prueba que se llama pin and disc, que es una bola sobre un disco de cristal, y por debajo hay una medición, una cámara que está viendo. Miren cómo se forma el canal aquí del paso de la bola sobre el disco, obviamente teniendo grasa. Aquí vemos las huellas justamente de lo que significa la presión hertziana, y cómo al moverla vamos a ir viendo cómo poco a poco se va viendo que va cambiando los colores de la bola, ¿sí? Eso es lo que pasa en la grasa. No siempre tenemos el 100% de la lubricación. A pesar de que aquí tenemos una carga controlada, aquí podemos ver cómo se va formando la canalización, cómo se va desplazando la grasa hacia los lados, y aquí están las ondas de la presión que se forman. Utilizando una técnica muy especial. Esa es la forma en la que se ve, si la vemos de abajo hacia arriba, con la pista o con el aro interior o con el aro exterior transparente. Eso es justamente lo que está pasando cuando vemos la película lubricante moverse dentro de lo que es la bola y la pista del rodamiento. Ahora, ¿cómo se logra ese equilibrio? El equilibrio tiene que estar entre el contacto entre la bola y la pista. Yo tengo flujo lateral, la presión del aceite, de la bola, perdón, va expulsando hacia los lados la grasa. Tengo flujo lateral inducido por la fuerza centrífuga. Acuérdense que el rodamiento no solamente gira hacia adelante, sino también hace giros, ¿verdad? Tiene spin, ese es un fenómeno diferente. Pero bueno, tenemos el flujo lateral por la fuerza centrífuga, tenemos evaporación, sobre todo si el rodamiento está en contacto con aire. El aire se lleva mucho del aceite, se lleva mucho de los volátiles del aceite, y tenemos el elemento que es el raspado de la jaula. Luego, por el otro lado, ¿sí?, tenemos de entrada, ¿verdad? La primera es salida y lo segundo es entrada. Viene lubricación por sangrado de aceite. Viene lubricación por sangrado por corte, quiere decir rompemos la estructura de la grasa. Viene las fuerzas capilares de las fibras de la grasa que me entregan el lubricante a la pista, y luego viene flujo de aceite inducido también por fuerza centrífuga. La centrífuga que sale y la centrífuga que entra justamente por el movimiento del rodamiento. Y luego la misma grasa tiene un fenómeno de degradación, oxidación, polimerización, y entonces tenemos que llegar al elemento del reengrase. Quiere decir, yo tengo grasa vieja oxidada y polimerizada, y tengo la grasa nueva que viene del reengrase. ¿Cuándo tengo que hacer la reposición de la grasa? Cuando se entiende que se ha perdido el 50% del contenido de aceite. Para los estudiosos del tema de Weibull, este es L01. L.01. Tenemos L10, que es la vida del rodamiento, que es cuando el 10% de los rodamientos han fallado. Esa es la vida útil del rodamiento. L01 es el cálculo que necesitamos reengrasar cuando el 1% de los rodamientos ha fallado. Quiere decir que todavía tenemos la posibilidad de recuperar y de mantener el L1. Después viene el otro elemento de L50, que ya tendrán oportunidad de investigar un poco cuando se vean en el tema de la lubricación. Entonces, mis mecanismos de relubricación
son la jaula del rodamiento, los hombros y el reservorio que pudiéramos tener a los lados de la grasa. Piensen en un motor eléctrico, en la tapa tenemos un reservorio de grasa, que es en el que le colocamos la grasa nueva para que la grasa entre justamente a la pista del rodamiento. El rodamiento no debe estar lleno de grasa en el interior. Aquí tomé yo información de NSK, un nuevo diseño de rodamientos que han sacado justamente para tratar de hacer justamente esto, ¿sí? Con esta parte de aquí están provocando que la grasa no se acumule tan afuera, sino que esta grasa generalmente se mantenga dentro. Este es el ingreso de la grasa y esta sería la salida. Bueno, aquí están logrando que tengamos una película lubricante perfectamente diseñada. Aquí vemos cómo la grasa se acumula en lo que es la jaula del rodamiento, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo la pista, esta es una grasa degradada justamente por un exceso de grasa, pero podemos ver cómo la grasa nueva está afuera. Y aquí tenemos la grasa que ha sido trabajada, todavía suave, todavía con aceite, ¿sí? Pero esta es una forma de ver cómo la grasa está dentro de nuestros rodamientos. Bueno, como conclusiones, estamos más o menos al final de la charla. La lubricación de película completa siempre la vamos a tener en el llenado inicial, cuando le aplicamos grasa nueva al rodamiento. Obviamente no queremos que haya demasiada grasa, porque entonces esa grasa va a tener que moverse hacia los costados, y si yo no tengo espacio, lo que voy a hacer es trabajar contra los sellos o trabajar contra los devanados, si es que se trata de un rodamiento de un motor eléctrico. Ahí lo que ocurre es el batido, y ese batido también provoca, bueno, la formación de los reservorios laterales y el reservorio con la jaula, pero también la degradación de la grasa a través del paso por encima de ella, el estrés. En ese momento se pierde la película lubricante, y entonces empezamos con la segunda fase, que es la lubricación por el aceite base. Cuidado con la selección de la viscosidad. No tomen reglas de dedo que sirven para todo. Cada equipo tiene su configuración distinta, cada equipo tiene su NDM, cada equipo tiene su carga, cada equipo tiene la necesidad. No podemos pensar que haciendo una regla de dedo, multiplícale por 4 y ya estás en el máximo de la vida. Mentira, eso no es cierto. Hay forma de calcular el K para cada una de las aplicaciones, de tal forma que eso se pueda conseguir adecuadamente. Venimos en la fase entonces de sangrado, ese sangrado positivo de la formulación de la grasa, ese sangrado positivo que permite justamente que el lubricante pueda hacer la función. Ahí se produce un espesamiento de la grasa. Claro, si le saco el aceite y se hacen las fibras más cortas van a provocar el endurecimiento de la grasa. Ahí viene ese es el mecanismo de reposición interna de la misma grasa, y posteriormente, bueno, por supuesto, viene la reposición exterior cuando la grasa ha perdido su capacidad de lubricar, porque se rompe la fibra, porque se evapora el aceite, porque se consume el aceite y porque la grasa es oxidada y contaminada. Entonces, hay muchas formas de conseguir mejores resultados con respecto a lo que es la lubricación. Aquí tenemos una lista bien interesante de 130. Aquí estamos revolviendo un poco las cosas. Estamos hablando de causas de falla, estamos hablando de modos de falla y estamos hablando de efectos y omisiones en la parte de la lubricación de rodamiento. Pero solamente para que tengan una idea, podemos estar cometiendo alguno de estos 130 errores, omisiones o induciendo a la falla con nuestras prácticas de lubricación. Este es un libro que está disponible para todos ustedes sin costos. Si ustedes quieren obtener la información, por ahí háganle clic al código QR o vayan directamente al enlace que nos ponen por aquí nuestros compañeros para que ustedes tengan una idea de cómo identificar. Dicen que el que descubre la forma en la que la máquina puede fallar, en ese momento va a poder ser capaz de identificarlo y de protegerse y de saber cómo encontrarse. Pasa de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente, para que entonces pueda aplicar estrategias de competencia consciente que nos lleven justamente a la confiabilidad de los rodamientos. Aprendan más. Si aprenden más, si estudian más, si se informan más al respecto de cómo la grasa, y no solamente la grasa, la selección de la grasa, la selección del aceite, la selección del espesante, y ponerle o no ponerle aditivos de extrema presión, ponerle o no ponerle aditivos antidesgaste, y luego después las prácticas de almacenamiento, manejo, aplicación, monitorización de la grasa, van a ustedes a incrementar la confiabilidad de sus rodamientos.
hasta aquí mi presentación. Si hubiera por ahí alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí para atenderla. Y si no puede ser en este momento, ahí está mi dirección de correo electrónico para que la puedan hacer llegar a su momento. Muchas gracias. Pili, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, ingeniero, en el chat tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a empezar por aquí. Dice una consulta por realizar. Dice, cuando se encuentra en la fase de sangrado, ¿hay pérdida de las características de la grasa? ¿Se puede considerar que existe avería en el retenedor del alojamiento del rodamiento? Bueno, tú te refieres fuga de grasa. Una cosa es sangrado, y el sangrado se considera que es hacia adentro del rodamiento, y otra cosa es fuga de la grasa, cuando la grasa se sale del contenedor donde debería tenerla. Ahí significa seguramente que el retenedor ya no está haciendo la función de contener completamente la grasa. Puede ser que se haya excedido la presión de aplicación del lubricante. Las pistolas de engrasar pueden introducir hasta cerca de 10,000, 15,000 libras por pulgada cuadrada en el momento de aplicar. Entonces, probablemente estemos ya dañando al retenedor. La presentación va a estar disponible en el canal de YouTube. Ahí la pueden ver, la pueden estudiar con mucha más paciencia. Por supuesto, va a estar la grabación de la presentación junto con los mensajes que estamos dando nosotros. Muchachos, ya les debió haber llegado lo que es la notificación de la actividad. Confírmenme si ya les llegó esta notificación. Deberán de ustedes contestarla con que están enterados. Es importante que la contesten para que se vea la participación de todos ustedes en esta reunión. Confírmenme que me escucharon, por favor. Sí, así es. Ok, entonces ya les debió haber llegado, ya debieron de haber contestado ahí las preguntas. De tal manera que vamos a ver estas preguntas para que ustedes las tengan y las puedan contestar. Básicamente en el video se analiza de una forma bastante importante los factores que influyen en lo que es la lubricación hidrodinámica. ¿Algún compañero que nos quiera redactar estos factores de la película hidrodinámica, muchachos? Que me dé su nombre y que los mencione para que sus compañeros pues describan esta característica, que se las pido en el reporte, en el desarrollo. Los escucho. ¿Algún compañero que quiera que mencione su nombre y que diga de qué se trata la lubricación hidrodinámica? Es un fluido, ¿no, profe? De aro. Ok, ¿quién habla? Es un fluido que se separa completamente, no es como si hubiera dos superficies para que no haya un contacto. Muy bien, Everardo. ¿Sí estás viendo la imagen, Everardo? Un poquito, a ver. ¿Estás viendo la imagen? Ah, no se ve muy bien, profe. Ahí. Con agua. Es la separación por componentes de un colchón. ¿Quién habla? Mencionen su nombre para saber quién habla. Solís. Adelante, Solís. Puedes ahí describirnos, así como lo hizo tus compañeros, ¿verdad? En relación a la película lubricante que se va formando. En este caso, la lubricación hidrodinámica, pues hay una película que separa las dos piezas en contacto. Solís, confírmame que estás viendo las imágenes. Puedes describir Sí. los nombres de esta que viene por ahí y los factores. Sí. Adelante, te escuchamos. Adelante, Solís. ¿Cómo fue la pregunta, profe? La película Inge, es en sí que es la Ok. lubricación hidrodinámica, y con la imagen te puedes dar cuenta de qué se trata. Puedes leer lo que viene abajo, Solís. Sí. La película lubricante separa las superficies y no hay contacto. O sea, Ok, que eso separan. bien están. Muy bien, muy bien. Eso hace la formación de la película. Es una película completa. Es una película que se hace entre un cojinete y un eje. ¿Lo puedes repetir, Solís?
Sí, es la película que separa entre un cojinete y un eje. Ok, muy bien. ¿Y los factores? ¿Puedes repetir los factores? Factores viscosidad, velocidad y carga. Ok, muy bien. En sí, esto es la definición del concepto de la lubricación hidrodinámica. Una cuña de aceite que proporciona la fuerza hidrodinámica de la separación, que proporciona la película lubricante. Ok, muy bien. Entonces, esa viene siendo una de las preguntas que les hago por ahí. Después analizamos lo que viene siendo la lubricación elastrohidrodinámica. Esta lubricación elastrohidrodinámica, muchachos, yo les pido que pongan ustedes los elementos tribológicos, y un elemento tribológico es este rodamiento, este valero que está por ahí, pues es un elemento tribológico, pero existen más que los menciona aquí en el video. Confírmame, Solís, que me escucharon. Sí, sí, escuché. Ok, es uno. Uno viene siendo el rodamiento o el valero, pero les pido varios, no nada más uno, sino les pido varios que mencionen estos elementos tribológicos. Yo supongo que porque son de mantenimiento industrial, ustedes conocen esos elementos tribológicos que normalmente son mecanismos, pero yo lo supongo. Entonces ustedes me van a confirmar que sí conocen esos elementos tribológicos. Y aquí se hace mención o se mencionan. Engranes, a los dientes del engrane. O no, Ahí está, infinita. ahí va a empezar. Hay muchos elementos alrededor en la vida real del lubricante. En la teoría diríamos vida infinita, pero ¿qué pasa si yo tengo por allí contaminación con agua o contaminación con partícula o mezcla de aceites o el efecto de la temperatura que disminuye la capacidad del lubricante para moverse? Bueno, ahí se pierde. La segunda parte de la lubricación es la que le llamamos la lubricación elastohidrodinámica. Y siempre que pensamos en elastohidrodinámica, inmediatamente nos referimos a un rodamiento o a una caja. Ok, primero rodamiento y luego, oigan, escuchen, Solís, lo que dice. Primero lo que nos imaginamos es el rodamiento y nos imaginamos los balines y las pistas. Existe una pista interior y una pista exterior. Confírmenme, muchachos, que me escucharon, por favor. Sí. Confirmo. Ok, esto se los pregunto en el archivo, les hago esta pregunta en el archivo. Después ahí mencionan otros elementos tribológicos, pongamos atención. De engranes, a los dientes del engrane, o nos referimos por allí al árbol de levas con el contacto con los levantaválvulas, que es el lugar más exigido. Nos dirigimos también al concepto de las cadenas o los cables, donde la lubricación se hace mediante una combinación de elementos alrededor en la vida real de nuevo, del lubricante. En la teoría diríamos vida infinita, pero ¿qué pasa si yo tengo por allí contaminación con agua o contaminación con partícula o mezcla de aceites o el efecto de la temperatura que disminuye la capacidad del lubricante para moverse? Bueno, ahí se pierde. La segunda parte de la lubricación es la que le llamamos la lubricación elastohidrodinámica. Y siempre que pensamos en elastohidrodinámica, inmediatamente nos referimos a un rodamiento o a una caja de engranes, a los dientes del engrane, o nos referimos por allí al árbol de levas con el contacto con los levantaválvulas, que es el lugar más exigido. Nos dirigimos también al concepto de las cadenas o los cables, donde la lubricación se hace mediante una combinación de elementos. Nos sorprende pensar que la lubricación del lubricante, cuando es sometido a una alta carga, el lubricante se engruese, eleve su viscosidad. Esto se debe a un concepto que se llama la relación presión-viscosidad. Quiere decir, no todos los lubricantes. Ok, hasta ahí, muchachos. Anteriormente mencionó algunos elementos tribológicos. ¿Alguien los puede repetir? Los elementos tribológicos donde aplica lo que es la elastohidrodinámica. Que me diga su nombre. Adelante. Árbol de levas, Inge, Rubén Cerda. Rubén Cerda. Ok, Rubén Cerda, por ahí puedes repetirlo para que tus compañeros escuchen. Inge, es el árbol de levas. Muy bien. ¿Qué otro? Las cadenas también, ¿no? Las cadenas, ¿verdad? Y el principal. ¿A cuál fue el principal? Rodamiento. El rodamiento, ¿verdad?
Entonces, muchachos y muchachas, esos son elementos tribológicos, son elementos o mecanismos que yo supongo que los conocen, que yo supongo que los identifican. ¿Por qué? Porque están en el tema de tribología y porque vienen de una carrera que es de mantenimiento industrial en donde conocen estos mecanismos. Confírmeme que me escucharon, muchachos, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, Everardo, ¿me escucharon? Edson, ¿me escucharon? Sí, profe. Gracias, muy bien. Perfecto, entonces prácticamente es eso. Y lógico es la forma de redacción, muchachos. Hay que redactar lo que es la introducción a futuro y la conclusión a pasado. Ok, confírmeme que me escucharon esto. Introducción es a futuro porque lo vas a presentar enseguida. Y lo que es la conclusión a pasado, lo que acabas de ver, repasarlo y resaltar lo más importante. Confírmame, Genaro, que me escucharon estos 2 puntos que deben de incluir. Sí, Inge. Ok, ¿alguien puede repetir los 2 puntos que son muy importantes en la comunicación? José Rubén, ¿puede repetir estos 2 puntos, José Rubén? Josué. Sí, ingeniero, es conclusión. Muy bien. A pasado no puso. Conclusión Sí, a a pasado. pasado, ¿verdad? Que lo describes a pasado y la introducción a futuro. La A introducción. futuro. Ok, muy bien. Ok, es importante que lo vean, que digan, pues voy a hablar de la lubricación hidrodinámica y la lubricación electrodinámica en diferentes mecanismos, así simplemente, ¿verdad? Pero ya después, cuando haga la conclusión, pues voy a poner lo que se vio en este trabajo, pues se vio un repaso de las características que tiene la película lubricante en el régimen de lubricación hidrodinámica y elastrohidrodinámica. En el caso de lo que viene siendo hidrodinámica, pues se forma de acuerdo a la velocidad y es afectada por la carga. Sin embargo, pues se va haciendo, formando mediante una cuña. Esta cuña es de acuerdo a la velocidad y va garantizando la separación o el incremento de esta película lubricante que hace que las piezas en contacto pues se separen. Sin embargo, un factor como viene siendo la elastrohidrodinámica sufre de grandes esfuerzos y velocidades bastante bajas. Sin embargo, mientras no se destruya esa elasticidad o no se destruyan las moléculas del lubricante, pues podemos garantizar que existe una lubricación pequeñísima, pero está contribuyendo con evitar el desgaste. De tal manera que, aunque es muy delgada, existe esa protección, pero también existe lo que es la deformación de esa película elastrohidrodinámica y que también está sufriendo tanto la pista como el balín y como el propio lubricante están sufriendo estos esfuerzos elásticos que de alguna manera pues van a contribuir en la disminución del tiempo de vida, pero no podemos decir que es eterno todo, ¿verdad? Puesto que pues precisamente se hace con diferentes tratamientos las superficies de las pistas de los valeros, la superficie de los balines son de un material con tratamientos térmicos bastante altos. Estos tratamientos térmicos pues están en función al endurecimiento de estas pistas, pero también a garantizar de que de alguna manera puedan aguantar deformaciones pequeñísimas, pero que garanticen que no se vaya a dañar un balín o dañar un rodamiento. Confírmeme que me escucharon, Edson, Joel. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, pongamos atención ya por último el repaso de la característica de la elastrohidrodinámica. Lubricantes, y no todos los elementos en la naturaleza tienen esa relación. Los lubricantes tienen, minerales particularmente, tienen una capacidad para deformarse elásticamente contra el incremento de la presión. Yo pongo un ejemplo
Hay una palabra en español que no se dice igual en todos los países. En México le decimos malvaviscos o le decimos bombones. En otros lados le dicen en inglés marshmallows. Bueno, imagínense que tienen un frasco lleno de este dulce, que es una sustancia esponjosa, suave, y empiécenlo a apretar, a comprimir. ¿Qué va a pasar cuando lo empiezan a comprimir? De un volumen muy alto, cuando le meten mucha presión, eso se va a convertir en un sólido, ¿sí? Si ustedes retiran la presión, ese no va a regresar, se va a quedar comprimido como un sólido. ¿Por qué? Porque hicimos la deformación plástica. Bueno, en el caso del lubricante lo que hacemos es exactamente lo mismo, solamente que el lubricante tiene una reacción de elasticidad. Mientras no destruyamos la molécula del lubricante, este va a regresar a su condición original. Entonces, es un proceso elástico de deformación que se acompaña con el proceso de deformación elástico del rodamiento en el contacto con la bola, con la pista. ¿Sí? Esa combinación de los dos elementos es lo que conocemos como la lubricación elasto-hidrodinámica. Cuando las altas cargas en las que estamos hablando de 3 gigapascales, lo que puede estarse presentando en el contacto entre la bola y la pista, eso es una presión de verdad impresionante, haciendo la combinación de las palabras. Quiere decir entonces que el lubricante tiene que responder a ello. Ahora, imagínense, por favor, este es un dato curioso que siempre me había preguntado yo, y bueno, lo encontré en esta última búsqueda que hice, y me doy cuenta de algo. Vamos a lo básico. Un aceite mineral tiene que tener, para que sea aceite, por lo menos 25 átomos de carbono, 25 o más. Vamos a tomar el lubricante más delgado. El aceite mineral tiene 25 átomos o más. Vamos a tomar la molécula de aceite que es de 25 átomos de carbón, que están, obviamente, con enlaces covalentes. ¿Con quién? Están con enlaces covalentes con hidrógeno, para que tengamos una molécula saturada. Entonces, el diámetro del átomo, de acuerdo con la medición de Van der Waals, tiene un diámetro aproximado de 0.17 nanómetros. Y si el enlace covalente midiera 0.154 nanómetros, entonces quiere decir que una molécula de aceite tiene un largo de 3 nanómetros y un espesor de 0.2 nanómetros aproximadamente. ¿Sí? Ahora les hago la siguiente pregunta, para que tengan una idea de cómo es maravilloso el mundo íntimo de la lubricación. ¿Qué tanto contacto va a haber entre la bola y la pista? ¿De qué tamaño es ese preservativo que evita que haya un contacto entre el metal y el metal? Si la película elasto-hidrodinámica mide, puede medir más, puede medir menos, pero en promedio entre 0.1 y 0.2 micrones, ¿sí? Muchachos, aquí está la película Elastohidrodinámica. Confírmame, Solís, confírmame que me escuchan esto. Sí, ingeniero. Ok, es bastante pequeña, sin embargo existe, es 0.2 micrones, 0.2 micras, ¿verdad? Ahí está especificando y está haciendo la comparación con los diámetros del átomo, ¿verdad? Entonces, pues existe esta película de tal manera que existe esta separación. Sin embargo, bueno, como quiera sufre deformaciones y pues estas deformaciones ayudan a la separación del rodamiento y la pista. Ok, muchachos, confírmenme que me escucharon. 1000 nanómetros es igual a... Ok, entonces, pues básicamente de eso se trata, de que ustedes vayan realizando esto, de que ustedes redacten de forma segura y de forma, con los conocimientos adquiridos en el video, que realmente están entendiendo todos los términos que se manejan en lo que viene siendo la tribología. Ok, muchachos. Si no hay preguntas, en el trabajo viene el enlace, en lo que es la tarea, viene el enlace para que ustedes lo estudien por su cuenta y comprendan estos temas que son importantes en la tribología. Si no hay preguntas, muchachos, pueden retirarse. Básicamente ya nos queda la última sesión, que es importante que la realicen para que complementen sus conocimientos de redacción, que es la parte de la implementación
y realizar conclusiones. ¿Ok, muchachos?